Vamos a revisar particularmente los síntomas de los trastornos de ansiedad. No nos vamos a meter en temas de tratamiento. Por supuesto, si les interesa, podemos revisar después algunas particularidades del tratamiento. Hace ya unas semanas di una plática de café sobre el tema de fobia social. Ahí sí, en cuanto al tema de fobia social, anda una mosca. Ahí sí explico un poquito más a detalle, pero ahora lo que nos interesa es poderles informar cuándo estamos hablando de un problema de ansiedad y cuáles pudieran ser algunos de los síntomas que pudieran ayudarnos a identificar si se trata de un problema de ansiedad. Por supuesto que si existe el problema de ansiedad, la recomendación es tener un tratamiento, acudir con un especialista, porque luego son respuestas innecesarias, ¿no? Y algunas veces las personas se acostumbran a vivir de una manera y creen que así está bien, cuando en realidad se puede tener una mejor calidad de vida. Pues bueno, sin más preámbulo y si les parece, voy a compartir la pantalla para poder tener la presentación. Se pensó en estas charlas de café para poder informar a la población sobre temas relevantes en la salud mental. Ahora por la pandemia, pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Anteriormente se invitaba a las personas a que acudieran a Cognos, al Centro de Terapia Cognitivo-Conductual, y ahí se hacían las charlas de café. Ahora la pandemia nos ha obligado a apoyarnos de otras formas, que si lo vemos desde un punto de vista positivo, pues representa una buena oportunidad para poder extender el conocimiento, incluso para poder reducir algunas brechas que luego nos encontramos en la comunicación. De hecho, estos sistemas, también la terapia online, es ahorita como le estamos llevando, y nos ha permitido poder intervenir en otros lugares, en otros estados. Yo en lo particular tengo pacientes de otros lugares y vaya, finalmente ha sido esa oportunidad la que se abre. Aunque yo anteriormente traté de dar terapia online, no hubo la respuesta que yo esperaba, pero la pandemia empujó un poquito a que esto se diera. Pero bien, vámonos al tema directo sobre cómo reconocer si tengo un problema de ansiedad. Solo recordarles, estas pláticas de café son del Centro de Terapia Cognitivo-Conductual Cognos. Cada lunes se presentan estas pláticas de café. Yo en lo particular lo hago los martes por mi agenda, porque los lunes tengo clases y no me permiten los horarios poderlo dar, pero los martes es cuando yo estoy dando, cuando me toca tema. De todas formas, los viernes se están publicando las grabaciones de estas pláticas de café. Entonces, si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de verlo, o incluso nos ha pasado que algunos tienen luego problemas con el internet, pues lo pueden encontrar el webinar en la página de Facebook de Cognos. Muy bien, pues bueno, antes de hablar de los problemas de ansiedad, creo que es importante que definamos bien qué es el tema de ansiedad. Imaginen que yo estoy frente a un tigre. Sería muy poco probable, a menos que vaya a un zoológico o algo así. Pero la respuesta que yo tendría frente a un tigre seguramente sería lo que solemos conocer como una respuesta de ansiedad. Quizás una situación más real, más probable que la de estar frente a un tigre, sería a lo mejor el ser asaltado, ir por la calle y a lo mejor una calle oscura y de repente una persona se acerca y llega y nos asalta. Si esto sucediera, nosotros reaccionaríamos con ciertas respuestas fisiológicas, porque los estados emocionales, las respuestas emocionales, tienen un componente fisiológico muy importante. Habría respuestas como taquicardia, sudoración, tensión muscular, sensación de ahogo o una respiración agitada. Quienes han tenido la experiencia de alguna adversidad como esta, o incluso cuando vamos, a mí me ha pasado que vamos en carretera y si algún carro se atraviesa o algo, me da cierto susto y es cierto un poco acelerado mi corazón, o lo he sentido un poco acelerado, de tal manera que puede haber muchas situaciones, circunstancias en las que se active la ansiedad. Y esto sucede
porque la ansiedad es una respuesta normal en el organismo, que esas respuestas fisiológicas son para prepararnos para la huida o para de alguna manera evitar el daño o la amenaza o el peligro que se está percibiendo. Entonces, en una situación como estas que yo platico, por supuesto que es totalmente entendible que alguien pueda experimentar una respuesta de ansiedad. Hasta ahorita lo que quiero decirles es que la ansiedad es normal. Lo que vamos a analizar en esta plática es cuando la ansiedad que yo estoy experimentando ya no está siendo normal y me está causando problemas. Pero yo decía hace rato, imaginen, encontramos un tigre, aunque poco probable, pero la respuesta que tendríamos sería de ansiedad, con respuestas fisiológicas como las que ya comenté, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor, tensión muscular, sensación de ahogo, respiración acelerada, un hormigueo en las manos, todos estos síntomas. Pero, ¿qué pasaría si una persona se encuentra con un gatito? No sé qué tan tierno se vea pero hay personas que, por ejemplo, se encuentran con un gato y hago un poco la analogía en que, por supuesto que estar frente a un tigre, eh, pues se activa, como decía, esa respuesta de ansiedad, pero porque hay una idea, una interpretación de que el tigre puede matarme, puede aniquilarme. Un gato, por supuesto, si está enojado, déjenme quito este anuncio. Pues ya le puse y no se quita. Ahí está. Bien, pero si sucediera la misma reacción frente a un gato o alguna otra situación donde en realidad no existe el riesgo de muerte, por ponerlo de una manera, estaríamos hablando que es una respuesta que podría ser una respuesta desproporcionada. Yo puedo sentir cierta preocupación en un gato y si está enojado y ya ven cómo se pone, bueno, a lo mejor yo puedo pensar igual y me quiere atacar o algo, pero no estaría pensando me va a matar, ¿sí? A lo mejor, tanto por las dimensiones del gato y las mías, a lo mejor se me ocurre pensar que si me ataca le doy una patada o algo. Y eso en el caso de que me ataque, porque muchos gatos en realidad no nos van a atacar. Pero vaya, esto es un ejemplo para entender que hay situaciones donde la respuesta de ansiedad es totalmente entendible, tiene todo el sentido del mundo porque es una respuesta de sobrevivencia, pero cuando nos presentamos o estamos frente a una situación en la que no es una amenaza real, es una interpretación a una idea que tenemos y se activa como si fuese un tigre enfrente de nosotros, estaríamos probablemente hablando de un problema de ansiedad. Hay una manera que a mí me gusta mucho de utilizar para ejemplificar qué es lo que sucede con los problemas de ansiedad. Algunos quizá recuerden que anteriormente había unas alarmas, los carros tenían unas alarmas que estaban como luego muy sensibles, que pasaba un camión o uno le movía tantito al carro y se activaba la alarma. La ansiedad es una respuesta del organismo como si fuese una especie de alarma ante una situación de amenaza o peligro. Lo que sucede cuando hay un problema de ansiedad es que los carros de antes, la verdad, supongo ya son un poco distintos las alarmas, pero tenían una caja, o quizás aún la tienen, donde había un botoncito para regular la sensibilidad de la alarma. Pues algunas veces estaba como muy sensible y por cualquier cosa se activaba la alarma. Se supone que la alarma está diseñada para si alguien quiere robar el carro o quiebra un cristal o algo, se active y nos avise que alguien quiere hacerle algo al carro. Pero estas alarmas que les comento estaban a veces tan sensibles que por cualquier cosa respondían. Entonces no estaban cumpliendo realmente su función, porque era cada ratito el tit, tit, ir a apagarla porque se activaban por cualquier cosa. Bueno, este es otro ejemplo para entender que la ansiedad es una respuesta de alarma ante situaciones
de amenaza y peligro y tiene esa función de avisarnos que hay una amenaza, que hay un peligro. El cerebro manda señales. Hay una estructura en particular en nuestro cerebro que se llama amígdala, que está muy relacionada con esto. Esta amígdala tiene conexiones con otras estructuras del cerebro que generan estas respuestas fisiológicas para poder avisar o preparar al cuerpo, al organismo, al individuo ante esta amenaza. Si la persona tiene un problema de ansiedad, estaríamos considerando que esa alarma, tomándolo de esta analogía, está muy sensible y hay que regularle. El tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento psiquiátrico favorecen o ayudan a hacer una regulación de esa respuesta de la ansiedad, que la persona no responda por cualquier cosa con ansiedad, sino en situaciones donde verdaderamente requiere de esa respuesta de ansiedad. Bien, entonces, dicho estos ejemplos, ¿qué podemos decir que es la ansiedad? Insisto, y lo comentaba hace rato, es una respuesta normal, pero con esta palabra solemos utilizarla para describir esa respuesta mental y física que se produce ante situaciones de peligro. Se trata de una reacción normal que experimenta todo el mundo, a veces, por ejemplo, ante una prueba médica, al hablar en público, a una cita. Hay algunos usuarios que les pasa que antes de llegar a la cita están ansiosos. Incluso hay terapeutas que con algunos pacientes antes de que llegue hay cierta respuesta de preocupación. De tal manera que es una respuesta que lleva a prepararnos ante ese peligro. Nosotros en Cognos es un centro de terapia cognitivo-conductual, pero todos los terapeutas estamos certificados en el modelo TREC, que es la terapia racional emotivo-conductual. Menciono esto porque también hay una particularidad en la TREC, que es la conceptualización de las emociones. Nosotros consideramos que la ansiedad es una respuesta patológica y existen otras emociones negativas pero sanas, como la preocupación, que son respuestas sanas. Pero aquí estamos hablando en términos generales en la propia respuesta de ansiedad. Ahora, la ansiedad, entendiéndola que es una situación normal en el ser humano, mientras seamos verdaderamente humanos, vamos a experimentar emociones. Y las emociones tienen una función en que nosotros sigamos en este planeta. La ansiedad nos puede proporcionar ayuda adicional para escapar del peligro y darle una energía mayor para completar las tareas que se tienen pendientes. Entendida como tal, es un mecanismo de defensa del organismo y por tanto no necesariamente es negativa. Vaya, la sensación no suele ser agradable, pero nos está preparando, nos está ayudando para poder enfrentar las cosas. Por lo tanto, aquí vamos a dejar un punto muy importante. El objetivo no es suprimir la ansiedad, sino aprender a controlarla. Se trata de vivir con menos ansiedad y no sin ansiedad, porque decía hace rato, mientras seamos verdaderamente humanos, no vamos a encontrar la manera de no tener ansiedad. Hay personas que no experimentan angustia, que no experimentan ciertas preocupaciones, pero también es más patológico, de hecho, probablemente alguien que no experimente ansiedad o que no experimente preocupación que alguien que tiene un problema con la ansiedad. Bien, pero ahora, hasta aquí hemos dicho que la ansiedad es una respuesta normal, es una respuesta de defensa, nos ayuda a prepararnos ante una situación, ante una amenaza, pero ¿cuándo estamos hablando de un problema de ansiedad? ¿Cómo pueden ustedes darse cuenta o saber si lo que están viviendo, lo que están experimentando es un problema de ansiedad? En términos generales, cuando los síntomas son graves y desagradables, cuando duran mucho tiempo, y esto es muy importante, cuando ocurren con demasiada frecuencia, cuando aparecen en situaciones que realmente no deberían de ser estresantes,
Y esto es un poco del ejemplo que ponía con un tigre y con un gato. Si impide hacer lo que se quiere hacer, si la persona tiene dificultades para su desempeño social, laboral, familiar, etcétera, por los niveles de ansiedad, pues habrá que considerar que hay esa probabilidad de tener un problema de ansiedad. Otra característica es que la respuesta de ansiedad de manera normal ante la situación de amenaza es temporal. Se va la amenaza y se va la ansiedad. Una persona que tiene un problema de ansiedad se va la amenaza y sigue sintiendo ansiedad. Y a veces, y la mayoría de las veces más bien, ni siquiera es una amenaza real, solo es una interpretación quizá catastrófica de lo que percibe. Hay mayor frecuencia y algo muy importante que decía, impide el desempeño de cada una de las personas que lo padecen, obviamente. Ahora, vamos a revisar algunos de los criterios generales para entender que hay un problema de ansiedad. Aquí, quienes estén interesados en conocer si su problema es de ansiedad, pues vaya palomeándole. Vamos a ir viendo criterios y vaya palomeando si se están presentando, ¿no? Y si es así, pues obviamente la recomendación es acudir a un especialista. Al final, si me da el tiempo, voy a hablar de algunas otras especificaciones que tienen más que ver con la parte cerebral, pero voy a ir midiendo mis tiempos, ¿no? Ok, ¿cuáles son los síntomas característicos de la ansiedad? Los principales síntomas son dificultades para dormir, problemas para concentrarse, fatiga o sensación de cansancio, arousal, que es una activación psicológica y fisiológica, irritabilidad. Este criterio es muy interesante porque luego vemos a personas muy como muy irritables, muy enojadas. Y a veces es un tema de ansiedad. O sea, no, es que es muy iracundo, es que se enoja por todo. Y a lo mejor unos podríamos pensar en un problema hasta de impulsividad, otra cosa, pero la verdad es que una buena parte se refiere a un problema de ansiedad. Normalmente las personas que tienen ansiedad tienden a ser rígidas en ciertos aspectos, algunas a buscar perfeccionismo, etcétera, y su rigidez los hace también poco tolerantes a la frustración. Entonces, si una situación no se da como esperan, pues hay una respuesta de irritabilidad. Además de que las propias dificultades para dormir exacerban las respuestas de irritabilidad. Y otra es la tensión muscular. En términos generales, estos son algunos de los síntomas, pero vamos a revisar de cada uno de los trastornos de ansiedad que se saben hasta ahora, cuáles serían los principales síntomas de cada uno de los trastornos. Bien, estoy transmitiendo también por Facebook, por eso estoy viendo el celular para ver quién saluda. Ok, vamos, bueno, antes de revisar cada uno de los síntomas, me gustaría precisar algo, que aunque no es el tema de hoy, creo que vale la pena comentarlo y es el tema de la depresión. Hay por lo menos 4 síntomas de la depresión que son los mismos de un trastorno de ansiedad y particularmente un trastorno de ansiedad generalizada. La depresión y la ansiedad suelen ser muy buenas compañeras, se llevan muy bien. Hay personas que pareciera que hay ansiedad como síntoma de la depresión, pero en algunas otras personas están bien definidos los criterios tanto de una depresión mayor como de ansiedad. Por ejemplo, las dificultades para dormir es un criterio para la depresión, para un episodio depresivo. El episodio depresivo, la temporalidad es aproximadamente 2 semanas. Pero bueno, dificultades para dormir se presenta en la depresión. Problemas para concentrarse también. Fatiga o sensación de cansancio también. Agitación psicomotora o en el caso de la ansiedad, la arousal también se presenta. Quizás la irritabilidad, la tensión muscular y otros síntomas más, dependiendo del tipo de trastorno, no se presentan o no se traslapan. Pero estos 4 primeros síntomas son muy comunes también en la depresión. Son síntomas incluso de la depresión. ¿Por qué comento esto? Porque un problema de ansiedad también muchas veces va acompañado de un problema de depresión. Incluso hay comorbilidad, es decir, la combinación de trastornos de ansiedad puede haber hasta de 2 o 3 tipos o
o etcétera, ¿no? Pero bien, vamos ahora a ver cuáles son los trastornos de ansiedad. Hasta aquí ustedes vayan palomeando si es el objetivo de entrar a este seminario, identificar más sus síntomas, dificultades para dormir, problemas para concentrarse, fatiga o sensación de cansancio, activación psicofisiológica, irritabilidad y tensión muscular. Ahora, pero ¿cuáles son los trastornos de ansiedad que sabemos que existen? O bueno, ¿cómo ha sido la clasificación? Estos son todos los trastornos de ansiedad, pero voy a quitar dos. ¿Por qué? Anteriormente en el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales, en su edición 4, el famoso DSM-4-TR, que fue el último, el de texto revisado, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo eran clasificados dentro de los trastornos de ansiedad. En la nueva edición, en el 5, en el DSM-5, se han quitado estos dos trastornos, el de estrés postraumático y el de obsesivo compulsivo, y ya no están dentro de la clasificación de trastornos de ansiedad. De hecho, bueno, sí hay respuestas de ansiedad, pero hay algunos componentes que quizás consideraron para separarlos. Pero bien, y se agregaron dos, que fue el de mutismo selectivo y el trastorno de ansiedad por separación. Aquí voy a ser muy específico antes de cualquier cosa. Estos son trastornos que se suelen diagnosticar en niños. Yo, digo, honestamente, no soy experto en niños, así que si hay alguna duda, perdón, con respecto a estos dos trastornos, espero poderla aclarar. Y si no, alguno de mis colegas que son expertos en infantil, pues con todo gusto podrían apoyarnos, ¿no? Bien, ok, vamos a definir cada uno de estos. Voy a quitar estos dos, son importantes y si tienen dudas con respecto a ellos, podemos aclararlas, pero me voy a enfocar en los que están actualmente en la clasificación de trastornos de ansiedad, que sería el trastorno de ansiedad generalizada, el de pánico, la fobia social, el mutismo selectivo, la fobia específica y el trastorno de ansiedad por separación. No voy a hablar específicamente de la agorafobia, sino que la voy a comentar un poco en el trastorno de pánico. Bien, vamos a empezar por el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerden que si experimentan ansiedad en situaciones donde en teoría no se debería experimentar ansiedad, o si es intensa, o si es muy frecuente, si les está impidiendo su desempeño laboral, familiar, social, etcétera, están teniendo problemas para dormir, están tensos, están muy irritables, todos estos síntomas, hay que considerar la probabilidad de que sea un problema de ansiedad. Pero ahora, ¿cuál es el nombre? Porque podemos tener esos problemas y decir, bueno, sí, a lo mejor tengo un problema de ansiedad, pero ¿cómo se le llama ese problema de ansiedad que tengo? Porque no es solo problema de ansiedad, sino que hay varias categorías. El primero sería el trastorno de ansiedad generalizada. Yo digo que el trastorno de ansiedad generalizada es un miedo o una preocupación excesiva a que todo o la mayoría de las cosas salgan mal, ¿sí? Es un trastorno mental en que la persona a menudo está preocupada o muy ansiosa con respecto a muchas cosas. Y ahí disculpen el error, el difícil. Iba a poner un acento y se me fue, yo creo. Pero les parece difícil poder controlar esta ansiedad. Están pensando constantemente en situaciones. Y aquí, antes de seguir con los síntomas, me gustaría precisar en el tema del estrés y la ansiedad, porque es muy común que se diga, lo que usted tiene es estrés. No, estrés podemos tener todos y es igual una respuesta normal, pero el estrés puede derivar en un problema de ansiedad o puede ser un activador de un problema de ansiedad. Aquí me gustaría, de lo que decía hace rato, la causa del estrés suele ser una situación o un factor estresante. Por poner un ejemplo, el trabajo. Podemos estar estresados por la carga de trabajo. A lo mejor un día que tenemos mucho trabajo. Hoy particularmente, yo creo voy a terminar el día algo cansado porque hace rato en la mañana tuve algunas actividades, algunas cosas que preparé, luego tuve un seminario en mediodía, terminé el seminario, comí, luego me vine a consulta,
y luego vine aquí, entonces de alguna manera se me cargó el trabajo. Yo encantado, pero pues, soy ser humano, ¿no? También. Eh, entonces, puede haber una carga de trabajo que sea un factor estresante, pero el estrés es una respuesta normal en los seres humanos también. Lo que a lo mejor ya no es normal es el distrés, que es la respuesta patológica ante una situación de estrés. Entonces, aquí lo digo para poder también tener claridad sobre los conceptos, porque es fácil decir, y yo en consulta lo escucho, cuando le pregunto al usuario, oye, ¿cómo te sientes o cómo te fue en la semana? Algunas veces me dicen, no, pues tuve dificultades para dormir y andaba como muy inquieto y tenía problemas para concentrarme, pero yo creo es por el estrés, ¿sí? Bueno, si fuera por el estrés, todos los que sienten estrés estarían en la misma situación, pero resulta que no. El estrés por sí solo nos ayuda a prepararnos. Si, por ejemplo, yo no sintiera un nivel de preocupación de mi trabajo, pues me valdría y no haría mi trabajo. Si yo fuera a tener un examen o alguno fuera a tener un examen y tenemos ese nivel normal de respuesta ante el estrés o con preocupación, pues nos preparamos por tratar de salir lo mejor posible en el examen. Si no hay una respuesta ante el estrés o ante los factores estresantes, si no hay preocupaciones, pues a lo mejor la persona puede caer en otro extremo que tiene que ver con conductas de irresponsabilidad o con no hacer muchas cosas. Pero ahora, la ansiedad es el estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. En el ejemplo que pongo, alguien en el trabajo se le acumula mucho el trabajo y tiene los tiempos medidos y tiene corto tiempo para entregar actividades o algún reporte, yo qué sé, y eso es el factor estresante. Pero termina su trabajo, si no tiene un problema de ansiedad, termina su trabajo y se va a su casa y en casa está tranquilo. Una persona que tiene ansiedad vive el estrés por un factor estresante, por ejemplo en el trabajo, sale del trabajo y sigue con ansiedad. Continúa después de que el factor sucedió. Es más, en la noche está pensando cómo resolver las cosas. No se concentra, a lo mejor en la casa llega gritando, no sé por qué anda irritable, pero el punto es que la situación de estrés no se quedó ahí, sino que lo anda cargando en muchos o en todos lados. Y ya no solo es la preocupación por el trabajo, sino que empieza a llenarse de pensamientos. Y una característica en los trastornos mentales y particularmente en los de ansiedad es que hay un montón de pensamientos automáticos negativos, de que nada más están pensando problemas o cosas peligrosas o catastróficas o malos o no va a salir. Y luego a veces hay pensamientos tranquilizadores, no, no te preocupes, no va a pasar nada. Y curiosamente, esos pensamientos se exacerban y está pensando todavía más en situaciones negativas. Bien, quise hacer esta especificación porque luego es común escuchar, es que no he podido dormir o tengo problemas por el estrés. Pero ojo, hay que distinguir bien cuando estamos hablando de una respuesta de estrés por los factores y cuando eso en realidad ya se transformó en un problema de ansiedad. Que esto sucede en lo que explicaba hace rato. Si ya pasó el efecto amenazante o de peligro o el factor estresante o activador, la persona suele adaptarse y dejar eso de lado porque ya no está haciendo la amenaza. Si lo sigue cargando a su vida social, a su vida familiar, a la casa, etcétera, podríamos considerar la alta probabilidad de que sea un trastorno de ansiedad. Bien, ahora, ¿cuáles son las características del TAG o el trastorno de ansiedad generalizada? El síntoma principal es esa preocupación frecuente o tensión durante al menos 6 meses. Aquí es importante que lo consideren, que por lo menos 6 meses estuvo frecuentemente preocupada la persona o con tensión, incluso cuando hay poca o ninguna causa clara. La tensión se puede ver de muchas maneras, ¿no? También ahorita más adelante, ahorita en la siguiente diapositiva explico algunos de los síntomas, pero luego suele haber mucha tensión. Hay tensión en la espalda baja. Hay personas, yo por ejemplo, uno de mis buenos amigos es cirujano maxilofacial y hemos llegado a platicar de manera muy breve, pero sobre el bruxismo, los trastornos temporomandibulares que están asociados a la ansiedad, justo por el nivel de tensión que experimenta la persona.
De hecho, un tratamiento integral en la ansiedad, pues no solo incluiría al psicólogo y al psiquiatra, sino a lo mejor también al maxilofacial, a que les diseñe un guarda, a muchos otros especialistas, hasta igual algún terapeuta de rehabilitación, o no sé, y no soy experto, que le ayude a soltar los niveles de tensión. Ahora, también sé que es difícil armarnos los paquetes felices y es costoso pagar varios especialistas, pero por supuesto que tener el apoyo de varios especialistas puede ayudar. Bien, otros de los síntomas, estos son como los principales. Las preocupaciones parecen como flotar de un problema a otro, o sea, están flotando, o sea, si ya tuvo la preocupación en la casa, en el negocio, en el trabajo, perdón, sus preocupaciones van flotando y luego va a la casa y ya las lleva a la casa y se transforma en otra preocupación. Y esto puede involucrar a la familia, relaciones interpersonales, el trabajo, el dinero, a la salud. Luego hay algunas personas con trastornos de ansiedad que, que dicen, híjole, tengo un problema médico, ¿no? Y ya se metieron a internet y ya bajaron, no, yo creo es esto lo que me está pasando, y ya está pensando mil enfermedades y esa constante preocupación está flotando en diferentes áreas de la vida de la persona. Otros de los síntomas del TAC o del trastorno de ansiedad generalizada son pues las dificultades para concentrarse. Esto tiene una explicación también muy interesante. Seguramente habrá mayores aproximaciones a la explicación de esto, pero una es que cuando hay una respuesta de ansiedad, bajan las funciones cognitivas. Nuestra corteza prefrontal, la parte de aquí de enfrente de nuestro cerebro, eh, eh, es donde se procesan las funciones superiores, las funciones ejecutivas. Dentro de ellas está a lo mejor la planeación, la organización, la memoria, la concentración, orientación y muchos otros procesos que se dan en la corteza prefrontal, pero ante una situación amenazante es una respuesta del cerebro que disminuya ciertas funciones cognitivas. Lo digo de una manera, no sé si sea muy burdo explicarlo así, pero el cerebro en una situación de ansiedad está preocupado o está pensando más en la situación amenazante que en resolver un problema matemático o hacer alguna otra función cognitiva superior, ¿no? De tal manera que eso deriva en problemas de concentración. Aunque también es cierto que existe algo que llamamos sesgo atencional. El sesgo atencional es una atención desproporcionada hacia los estímulos que percibe como amenazantes la persona. Igual tiene su propia función de sobrevivencia. De hecho, hay dos sustancias, el cortisol y la noradrenalina, que están asociadas con la respuesta de rumiación. La rumiación es el pensamiento ahí constante, frecuente, negativo, que no se quita de la cabeza, y el catastrofismo. Entonces, en estas dos respuestas están involucradas respuestas biológicas como la liberación de cortisol, que es una de las principales sustancias que se liberan en el sistema de estrés, la noradrenalina, y están directamente asociadas con eso, pero porque tiene una función de sobrevivencia. Si lo pongo de una manera, a lo mejor un cavernícola, digo, hablando para ponerlo, hacer un poquito primitivo, pero un cavernícola se enfrenta ante una bestia, se libera cortisol, se libera noradrenalina, y esto da pauta a una rumiación, es decir, a tener los pensamientos constantes ahí por un objetivo, no perder de vista a la amenaza. Y es donde se da el sesgo atencional, una atención desproporcionada es lo que considera una amenaza. Pero también hay una interpretación catastrófica porque tiende a exagerar el evento para poder minimizar el impacto o el daño, ¿sí? Pero recuerden, esto sería en una situación real, en una amenaza o en un peligro real. Una persona que tiene un trastorno de ansiedad tendría esa misma activación, pero en situaciones que no son realmente amenazantes o peligrosas. Entonces, como les decía, bajan los recursos cognitivos, hay una especie de hipofunción de la corteza prefrontal y eso hace que tenga dificultades para concentrarse la persona. Hay sensación de fatiga, también además es tenso, la persona que vive con ansiedad es cansado porque constantemente está con la tensión muscular y etcétera, ¿no? Hay irritabilidad, como ya lo habíamos comentado, las dificultades para conciliar el sueño o una inquietud al despertarse.
Otros síntomas físicos pueden ser el incluir la tensión muscular, los problemas estomacales, sudoración o dificultad para respirar. Porque hay un impacto, hay una respuesta en varias áreas del organismo. Luego vemos estómagos de ansiosos, ¿sí? Que los vemos y decimos, híjole, es que a veces hay problemas estomacales derivados de problemas de ansiedad. Bien, eso sería el trastorno de ansiedad generalizada. Y voy a acelerarle un poquito para que no me gane el tiempo. El otro trastorno sería el de pánico. Yo en el trastorno de ansiedad generalizada decía que era un miedo o una preocupación excesiva a que la mayoría de las cosas salgan mal. En el caso del trastorno de pánico, yo digo que es un miedo a los síntomas físicos. Este es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual se presentan ataques repetitivos de intenso miedo y se piensa que algo malo va a suceder. Pero tiene la característica, el trastorno de pánico, que está muy asociado a síntomas físicos o a una respuesta fisiológica. La persona que tiene trastorno de pánico también suele tener como miedo a que le vuelva a dar un ataque de pánico. De hecho, evita situaciones porque tiene miedo a que le dé un ataque de pánico ahí. Son ataques repetitivos. En general, los seres humanos podríamos llegar a tener algún ataque de pánico en nuestra vida por alguna situación amenazante o algo. Pero una persona que tiene el trastorno de pánico presenta estos ataques de manera frecuente y no suele ser como tan fácil de controlar. Pero decía hace rato, bueno, una característica, perdón, antes de hablar de los síntomas físicos, es que ese ataque, esa preocupación excesiva o ansiedad con respecto a lo que está sintiendo, puede durarse o dar su máximo entre los 10 y 20 minutos. Algunos síntomas incluso pueden continuar durante una hora o más, pero ya va disminuyendo conforme va avanzando. Una persona con trastorno de pánico a menudo vive con miedo de que le dé otro ataque de pánico, comentaba hace rato. Suele suceder que las personas que tienen trastorno de pánico buscan un resguardo, una seguridad, ya sea un médico o tener el contacto ahí del hospital o de un médico, etcétera, porque antes de que sepan qué es lo que tienen, creen que su problema es médico. De hecho, sucede en algunos pacientes, en algunos usuarios, que les da el ataque de pánico y se van directo al hospital. Llegan al hospital, llegan a urgencias, no los atienden rápido, no porque no quieran, sino porque no tienen un problema de urgencias. Y conforme pasa el tiempo ya lo atienden y ya desde que le dio el ataque de pánico hasta que llegó al hospital, en lo que lo atendieron, etcétera, se le pasó el ataque de pánico y ya cuando lo ve el médico no tiene nada. ¿Sí? Y a algunos les suele suceder, que dicen, híjole, qué vergüenza, yo no sé ni qué decirle porque no siento. Pero hace rato, doctor, yo lo sentía esto y yo creo que me iba a dar un ataque al corazón, porque dicen que se siente que se hormiguea el brazo y luego sentía el corazón muy acelerado y creyendo que iba a darle realmente un ataque, un infarto, ¿no? Cuando en realidad fue un ataque de pánico. Entonces, el ataque de pánico va acompañado de respuestas fisiológicas, ¿sí? Hay al menos 4 de los siguientes síntomas que vamos a mencionar que puede experimentar una persona con un trastorno de pánico, un ataque de pánico. Decía hace rato, el trastorno de ansiedad generalizada es un miedo a que en general las cosas vayan a salir mal. El trastorno de pánico es un miedo a las sensaciones físicas. Al principio, las personas con trastorno de pánico no suelen tener claro cuál es el detonante. De hecho, se suele decir que se activa el ataque de pánico sin un motivo aparente. Pero la verdad, conforme van aprendiendo más, van entendiendo qué cosas pueden derivar en un ataque de pánico. Yo tengo usuarios donde se les da un ataque de pánico después de haber jugado, de haber hecho algún deporte. Y es totalmente entendible porque hacen deporte, hay temas de oxígeno, de dióxido de carbono, que provoca ciertos cambios a nivel pulmonar y entonces hay estrechamiento de vasos sanguíneos y eso deriva a ciertas respuestas en los tejidos y ciertas respuestas fisiológicas normales porque el organismo necesita energía, necesita de hacerse de oxígeno y entonces tiene respuestas que son como si fuera ansiedad, pero que la persona los interpreta de manera negativa.
Y por ejemplo, si tiene dificultades para respirar, piensa que a lo mejor se va a quedar sin aire o se va a asfixiar. Si le late el corazón fuertemente por la taquicardia, piensa que le va a dar un infarto. Si tiene una sensación de mareo, desrealización, como si estuviera desconectado de sí mismo, piensa que se va a marear o que se está volviendo loco. Entonces, se fijan, es una interpretación catastrófica a síntomas fisiológicos. Y 4 de los siguientes síntomas al menos 4 de los que voy a comentar se presentan durante un ataque, que es molestia o dolor torácico, mareo o sensación de desmayo, miedo a morir, miedo a perder el control o de muerte inminente, sensación de asfixia, que es lo que comentaba hace rato, sentimientos de separación, la persona se percibe como si estuviera separada de sí misma, sentimientos de irrealidad, como que percibe todo irreal, puede haber náuseas o malestar estomacal, hay algunos que incluso les llega a dar diarrea en un ataque de pánico, hay un entumecimiento o hormigueo en las manos, en los pies o en la cara, palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca o latidos cardíacos fuertes, sensación de dificultad para respirar o sofocación. También luego se da que dentro del mismo ataque de pánico están hiperventilando. El cerebro manda una señal de apnea, de detener la respiración por hacer un punto de regulación. El organismo tiene puntos de regulación y el cerebro manda la instrucción, no es nada dañino, pero si ve que hay un problema en la regulación entre oxígeno y dióxido de carbono, manda la señal para detenerlo si está notando que hay una sobrerespiración y entonces detiene la respiración para buscar un equilibrio, pero entonces la persona lo percibe como que se está quedando sin aire y a veces toma una bocanada y eso va intensificando la respuesta de pánico. Hay sensaciones de dificultad para respirar, ya comentaba, sudoración, escalofríos o sofocos, temblor o estremecimiento. Ahora, los ataques de pánico pueden cambiar el comportamiento o el desempeño de la persona, igual como decíamos en el TAC, en la escuela, en el trabajo, etc. De hecho, hay personas que suelen evitar muchos contextos, justo porque les da miedo que les vaya a dar un ataque de pánico y se vayan a sentir descontrolados. Entonces, no solo impacta en áreas de su vida, sino que además algunas tienden, bueno, que también es una respuesta característica en los trastornos de ansiedad, el soler evitar aquello que les represente una amenaza. Bien, las personas con trastorno de pánico también pueden abusar del consumo de alcohol o de incluso de deprimirse, se sienten mal y ¿por qué me sucede a mí? No lo tolero, no lo aguanto. Y bueno, algo también importante ahorita que comentaba sobre el consumo de alcohol u otras drogas, es que también he encontrado en usuarios ataques de pánico después del efecto de la sustancia, ¿sí? Particularmente cuando hay crudas, cuando hay resacas. Y es el mismo tema, o sea, si la persona consume alcohol y al día siguiente tiene una resaca, empieza a sentir respuestas fisiológicas de ansiedad o de una activación, mejor dicho, los interpreta como catastróficos y ¡pum!, se activa un ataque de pánico. Bien, vamos a pasar a otro trastorno para que no me gane el tiempo. Sé que ya dije eso como 2 o 3 veces, pero el otro sería la fobia social. Este tema, ya hay una plática de café donde profundicé un poco más en tema de la fobia social. Si les interesa más sobre esto, en la página de Cognos pueden buscar en los videos y ahí tenemos un seminario, una plática de café, donde hablo con más detalle en tema de la fobia social. Sería padre después hacer como mi agrupar de las especificaciones de cada uno de los trastornos, pero hoy el objetivo es poderles dar información para que vayan entendiendo si están presentando un problema de ansiedad. Bien, ¿qué es lo que pasa en la fobia social? Hay un miedo persistente e irracional ante situaciones que pueden involucrar el escrutinio y juzgamiento de los demás, como en fiestas u otros eventos sociales. La fobia social es un miedo particularmente a ser criticados o juzgados por las demás personas o pensar que van a ser criticados o juzgados. No es que le tengan miedo a las personas, es que le tienen miedo al juicio o a la evaluación de otros. Algunos de los miedos más comunes en la fobia social
pues obviamente se da en contextos sociales como asistir a fiestas u otras reuniones sociales, el comer, beber o escribir en público. Algunos adolescentes con fobia social, y bueno, también adultos sucede, pero lo he visto más en adolescentes, que cuando están escribiendo, tapan lo que están escribiendo porque les da vergüenza ver que los demás vean cómo escribe. O si están comiendo, les da vergüenza que los estén viendo comer. Conocer a nuevas personas, se suelen mostrar muy retraídos, muy ansiosos cuando conocen a nuevas personas. Hablar en público, por supuesto, que les representa un factor de activación de ansiedad muy importante. Ahí me faltó bajarlo, pero, por ejemplo, también utilizar baños públicos. Hay personas con fobia social que hasta tienen problemas digestivos por aguantarse el no ir al baño cuando están en una situación donde no pueden ir a su casa. Pasan bastante tiempo, tienen que ir a algún baño público o algo, se aguantan y eso les trae ciertas complicaciones. Otros de los síntomas, y más bien los síntomas físicos, es ruborizarse, ponerse rojo, y luego todavía dice, te pusiste rojo, y uno se pone más rojo, ¿no? Dificultad para hablar, si ya va a hablar en público, tartamudea o tiene estas dificultades, náuseas, sudoración profusa y temblores. De hecho, hay personas con fobia social que experimentan una especie de ataque de pánico cuando están, por ejemplo, hablando en público. Bien, hasta aquí son algunos de los síntomas, perdón, de los trastornos como más comunes o más conocidos, más típicos de los trastornos de ansiedad. Y vienen otros dos que son importantes y son los nuevos que se incluyeron a esta categoría, que son el mutismo selectivo y la ansiedad por separación. El mutismo selectivo suele diagnosticarse más bien en niños. Aquí lo que sucede en el mutismo selectivo es que el niño tiene dificultades para hablar, ¿sí? Pero deja de hacerlo de manera súbita. Y normalmente sucede en contextos sociales o en la escuela. El mutismo selectivo, de hecho, puede tener una evolución hacia la fobia social. Porque desde niños, y esto sucede luego en menores de 5 años. Ahora, hay características que puedan ser normales en un niño ante contextos sociales donde tenga ciertas dificultades, si es una persona nueva o se siente intimidado por una persona, etc. Pero cuando hablamos de mutismo selectivo nos referimos a una situación ya difícil, ya problemática, donde la persona, el niño en este caso, y particularmente menores de 5 años, no puede hablar, o sea, le causa cierto miedo o ansiedad, y más con personas que no conoce bien el hablar. A lo mejor en casa puede estar muy platicador con personas con las que tiene mayor relación, pero con aquellas que no conoce bien, no habla, le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y de plano no habla. No es de que algunos, bueno, hablan un poco bajito, pero el mutismo selectivo tal cual tiene una gran dificultad de hablar, muestra timidez, es incapaz de hablar en esas situaciones sociales. Uno de los contextos donde mejor lo podemos ver es en la escuela, porque no solo tiene dificultades para hablar a veces con los maestros, sino también se suele presentar con los propios compañeros. Este patrón se debe observar durante al menos un mes. Cuando vemos que existe este mutismo selectivo, tenemos que considerar un mes y obviamente descartar que sea una situación aislada de algún factor. El primer mes en la escuela no cuenta. Y este no cuenta porque el niño apenas se va adaptando. Es común que presenten timidez en el periodo de adaptación, donde no conoce bien a sus compañeritos. Sucede cuando hay un cambio a la primaria, a veces un cambio en la escuela, cambios de salón, etc. Entonces, el primer mes, si ustedes llegan a ver en un niño que hay cierto mutismo, cuando inicia, por ejemplo, en la escuela, pues no se preocupen. Si pasan varios meses y sigue presentando el mutismo, entonces sí habrá que considerar que sea este problema. Bien, el otro trastorno es el de ansiedad por separación. La ansiedad por separación en los niños es una etapa del desarrollo durante la cual se ponen ansiosos
cuando son separados del cuidador primario y usualmente, comúnmente es la mamá. Entonces, la ansiedad por separación existe, o sea, los niños llegan a experimentar una ansiedad por separación. De hecho, entre los 8 y los 14 meses de edad, cuando ya empiezan a distinguir y ya están más, tienen más claro quiénes son los cuidadores y quiénes no, llega un momento donde se quieren ir con todo mundo, ¿no? Pero cuando empiezan, cuando coloquialmente decimos ya desconoce, ya está desconociendo a las personas, puede suceder que si se separa el bebé de la mamá, pues tenga una respuesta de llanto, etcétera. Y esa ansiedad o esa separación es normal. Pero cuando conocen personas, bueno, esto cuando conocen personas nuevas o visitan lugares nuevos también, pero cuando la ansiedad por separación ya no está siendo dentro de las etapas normales, cuando el niño crece, se desarrolla y empieza a tener estos problemas, habrá que estar considerando el trastorno de ansiedad por separación. Cuando se separa de sus padres, se pueden sentir amenazados o inseguros, ¿sí? Aunque decíamos que puede ser una etapa normal, a medida que el niño va creciendo y que, que va manteniendo a los padres, etcétera, pues va aprendiendo como a dominar los ambientes que le rodean, ¿no? Pero si finaliza, los niños alrededor de los 2 años de edad, que empiezan a comprender más sobre la situación de los padres, pueden tener respuestas en lo que se van adaptando de esa ansiedad, pero insisto, cuando ya no se sienten seguros, que ya son más grandes, que tienen incluso reacciones como de mucho miedo cuando no están con el cuidador, estamos hablando particularmente de este trastorno, ¿sí? Bien, perdón. La ansiedad por separación usualmente puede terminar alrededor de los 2 años. Después de eso se va adaptando. Si no logra adaptarse y va creciendo, más siendo mayor de 2 años, y cada vez, o si lo separan del cuidador principal, y como decía hace rato, normalmente la mamá, podemos estar hablando de que se puede estar presentando este trastorno de ansiedad por separación. Para que el niño pueda como superar la ansiedad por separación, tiene que sentir seguridad en el hogar, confianza en distintas personas, confiar en que los padres van a regresar, porque la característica del trastorno de ansiedad por separación es que el niño está pensando, por ejemplo, los padres salieron y está pensando que algo malo les va a pasar y que a lo mejor nunca van a regresar, ¿sí? Un niño que experimentó ansiedad por separación dentro de su desarrollo y ya después se fue adaptando, confía en que van a regresar sus papás, que se fueron a algún lugar o alguna situación y van a regresar. La ansiedad por separación en realidad tiene esa respuesta de miedo de perder a su cuidador o a sus cuidadores. Luego vienen las fobias específicas. Aquí solo pongo imágenes porque, bueno, pues es una respuesta de miedo desproporcionado ante varias situaciones. Algunos le suelen llamar también fobia sencilla, pero es más común conocerlo como fobia específica. La fobia específica, por ejemplo, puede ser a las inyecciones, a volar, a viajar en avión, a las serpientes o algún otro animal, a los perros, a la sangre, a las alturas. Ahí yo pongo a una persona muy, muy a gusto en las alturas, ella seguramente no tiene esa fobia específica. A los lugares cerrados, que aquí comento un poco de la agorafobia. La agorafobia, que en el trastorno de pánico es un miedo a situaciones donde la persona considere que no va a salir fácilmente, ¿sí? Pero la fobia a lugares cerrados es justo un lugar cerrado, donde obviamente la característica también puede ser que no va a salir, no puede salir fácilmente. Pero un poco de la diferencia es que la agorafobia puede no estar en un lugar encerrado, a lo mejor está en un lugar grande, amplio, pero con muchas personas, y el pensar en pasar todas esas personas
Y no poder controlar el ataque de pánico también puede ser agorafobia. Personas con agorafobia pueden experimentar incluso manejando, estando en el cine. Si hay una persona con trastorno de pánico y agorafobia, porque puede combinarse, puede haber trastorno de pánico con o sin agorafobia. Y las personas que tienen trastorno de pánico con agorafobia, por ejemplo, en el cine, buscan sentarse en las orillas, en las butacas de las orillas, porque al centro puede activarse esa agorafobia, de ese miedo a estar en una situación donde no puedan salir fácilmente. A diferencia de la fobia específica de estar encerrados, que es particularmente estar en una situación encerrados. Puede haber otras fobias específicas como a las arañas, a una tormenta, a los rayos, etcétera, ¿no? Las fobias específicas hay unas más comunes que otras, hay otras un poquito más extrañas, pero se refiere a una fobia específica a algún objeto o situación. Aquí en términos de tratamiento, pues también va a depender de la fobia, ¿no? Porque una de las técnicas en los trastornos de ansiedad y en otras patologías, pero particularmente los trastornos de ansiedad, es la exposición, o sea, exponer a la persona a la situación amenazante. Y hay algunas donde es difícil hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en España hay un programa, no sé si todavía exista, pero había un programa donde las personas con miedo a volar las subían a un avión real y despegaba y volaban y era una manera de afrontar ese miedo. Aquí no vamos a poder hacer eso, ¿no? Y ahorita con la pandemia menos, además que los recursos para poder hacer eso pues, son muchos, ¿no? Sin embargo, en Cognos hay terapia virtual, hay una especialista, la licenciada Fátima, que es especialista en la realidad virtual y, por ejemplo, hacen simulaciones. Hablando, por ejemplo, de una fobia a las víboras, a las serpientes, pues a lo mejor en la ciudad va a ser poco probable, dependiendo del área de la ciudad, encontrarnos con una víbora. Y habrá que ir considerando pues cómo se va planteando el tratamiento, porque alguien le puede tener miedo a las víboras, pero también en su vida diaria con qué probabilidad se puede encontrar con una. Y bueno, pero de todas maneras las imágenes, la exposición virtual y otras cosas pueden favorecerlo. Otras cosas más difíciles puede ser el miedo o la fobia a arañas, alacranes, cosas que por ejemplo acá en el norte, en el estado de Durango, pues puede ser más probable que a lo mejor encontrarse una víbora, ¿no? Y bien, hasta aquí voy a hacer una recapitulación, un resumen de todo esto para pasar a preguntas y respuestas. Ya estoy en el tiempo, en promedio llevo 57 minutos. Y bueno, primero, el objetivo es que ustedes conozcan o tengan información más clara para poder identificar si se tiene un problema de ansiedad. Lo primero que tenemos que considerar es que la ansiedad es una respuesta normal o natural de nuestro organismo. La respuesta de ansiedad es una respuesta, es una defensa, es un mecanismo de defensa que nos prepara ante una situación que es amenazante o que hay peligro. Hay respuestas igual de aumento de la frecuencia cardíaca, de sudoración, etcétera, etcétera. Pero tiene el objetivo de buscar la manera de protegernos. Entonces, tiene una función. No podemos no sentir ansiedad. El objetivo terapéutico es controlarla, que no se presente en situaciones donde realmente no hay una amenaza o donde realmente no es un peligro. Las personas con problemas de ansiedad hacen interpretaciones catastróficas con respecto a lo que perciben, donde a un gato lo ven como si fuera un tigre, donde en una situación donde no se espera que una persona tenga una respuesta de ansiedad, la tiene. Los síntomas más comunes de los problemas de ansiedad son insomnio, fatiga o sensación de fatiga, activación psicomotora, o el arousal, más específicamente activación psicofisiológica, irritabilidad, comentamos que era una de las características, y también cuando es muy frecuente,
cuando está impidiendo el funcionamiento de la persona en su vida laboral, social, familiar, etcétera, estamos hablando de un problema de ansiedad. Ahora, ya que identificamos en términos generales cuáles pudieran ser problemas de ansiedad, ahora vimos cuáles son las especificaciones, porque no solo es un problema de ansiedad, son trastornos que puede ser ansiedad generalizada, una preocupación excesiva de muchas cosas, y recuerden, no es una respuesta de estrés, es ansiedad, más bien la respuesta de estrés cuando una persona tiene un problema de ansiedad, se la va a llevar a otros lados, ¿no? Y va a andar flotando sus preocupaciones en muchas cosas. También existen los trastornos de pánico, que decía yo que es un miedo a las sensaciones físicas. Tenemos también la fobia social, el mutismo selectivo, la ansiedad por separación y todas estas que revisamos. También decíamos que anteriormente estaba clasificado el trastorno obsesivo compulsivo. Yo a ese digo que el trastorno obsesivo compulsivo es un miedo a los pensamientos. Es un miedo que lo que piensa se vaya a hacer real o vaya a suceder. Además de que hay una sobreresponsabilización. Pero el trastorno obsesivo compulsivo, la característica es de que hay pensamientos obsesivos, intrusivos, pensamientos que pueden ser de varias categorías, ya sea de higiene, donde la persona piensa que que si toca algo se va a contaminar, o que ella si saluda a alguien o alguien la saluda se va a contaminar. Puede haber de tipo religioso, de tipo sexual. Hay uno muy curioso que es el de acumulación, que es más bien compulsivo que obsesivo, pero está la característica de acumulación y empiezan a acumular y acumular y tienen muchas cosas, ¿no? Entonces el trastorno obsesivo compulsivo tiene esas características: pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos que perciben que viven como desagradables, y la compulsión es una conducta repetida para poder, muchas veces es una especie de neutralización de los pensamientos. Si la persona piensa que si toca algo y se va a infectar, o que si saluda a alguien y lo va a contaminar, la conducta compulsiva o repetitiva sería estarse lavando las manos constantemente. Ahora con esta pandemia, seguramente algunos con TOC o con trastorno obsesivo compulsivo pudieron haber vivido algunas respuestas exacerbadas por cómo se vivió o se ha visto esta pandemia. Pero, por ejemplo, alguien que en el tema, por ejemplo, de lo religioso, una persona que, no sé, por ponerles el ejemplo de alguna experiencia con usuarios, de que tira una imagen, a lo mejor de la Virgen, por ejemplo, y viene el pensamiento obsesivo de que va a ser castigada, de que, etcétera, y entonces lo que hace es que se persigna muchas veces, sería la conducta repetitiva. A veces hay combinación entre la obsesión sexual y la religiosa. Por ejemplo, personas que tienen imágenes intrusivas de sagradas o de religiosas teniendo relaciones sexuales, o ellos teniendo relaciones sexuales con estas imágenes, las perciben como muy intrusivas, muy desagradables, y la conducta repetitiva, la compulsión va a ser en persignarse, en hacer oración mucho tiempo, de manera muy frecuente, y algunas otras actividades, ¿no? Así en términos generales, el trastorno por estrés postraumático es una respuesta que surge después de haber vivido un evento muy traumático, donde la vida de la persona o de alguien más pudo haber estado en riesgo de muerte. Fue un evento como muy traumático, y las características de los síntomas es que están muy reactivos, muy ansiosos, tienen reviviscencias, es decir, reviven la situación real, llega a haber una especie de amnesia de las situaciones que vivieron, tienen pesadillas de lo que experimentaron, recordar la situación traumática o pasar por el lugar de la situación traumática es intenso para ellos, lo viven con mucha ansiedad. Y bueno, en términos generales, estos podrían ser algunos de los trastornos que se han clasificado como trastornos de ansiedad.